Lección 2 para el 13 de octubre del 2012. La revelación y el Dios de la revelación. El versículo de memoria. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1, 1 y 2. Pensamiento clave. Por importante que sea entender la forma en que opera la inspiración bíblica, más importante es conocer al Dios revelado por medio de la inspiración. Importante, ¿no? Dice la palabra en esta parte inicial del folleto: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Dice el escritor del folleto: es muy cierto. Lo que no declaran es que Dios nos ama, que murió por nosotros y que está orando para salvarnos. El resultado final es que para aprender acerca de Dios, la fuente clave es la Biblia. Esta semana consideraremos dos cosas. Primero, ¿qué dice la Biblia acerca de sí misma y de cómo fue inspirada? Y segundo, ¿qué enseña la Biblia acerca del Dios que la inspiró? Como dice el pensamiento clave, por importante que sea entender la forma en que opera la inspiración bíblica, más importante es conocer al Dios revelado por medio de la inspiración. Lo vamos a ver en esta semana. La primera parte del domingo 7 de octubre, la doctrina de las Escrituras. Dice el folleto: lee 2 de Pedro 1, 19 al 21. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de cómo consideraron las Escrituras los autores del Nuevo Testamento? Cuando uno lee la cita, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, importante aquí, hermano, cómo consideraron las Escrituras los autores del Nuevo Testamento. Dice el apóstol Pedro: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía, atención, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Palabra de nuestro Dios. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro afirma que las profecías del Antiguo Testamento no tuvieron origen humano. Su argumento es que los profetas hablaron porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el impulso que los llevó a escribir las Escrituras fue el Espíritu Santo. Los escritores bíblicos fueron inspirados por Dios mismo. Y en 2 Timoteo 3, 16 al 17 encontramos la siguiente palabra. Dice 2 de Timoteo 3, 16, 17. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de la Biblia y para qué debe usársela? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué finalidad? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solito da la respuesta, ¿verdad? Entonces vemos que todos los escritores consideran a las Sagradas Escrituras, los escritores bíblicos,
como de origen divino. Pedro, Pablo, todos. Es muy claro, dice la parte del día domingo, que Pablo deseaba que Timoteo comprendiera que como las escrituras fueron producidas divinamente, son confiables y valiosas para la edificación de los creyentes. Pablo no deja lugar a dudas en cuanto a la veracidad, autoridad y origen de las escrituras. Nota también que está hablando de toda la escritura. Pablo no nos deja la opción de tomar y elegir qué partes pensamos que son inspiradas y qué partes no lo son. No, todo nos obliga ahora, tal como las leyes ceremoniales, pero eso es radicalmente diferente de las pretensiones de que algunas partes de la Biblia son inspiradas y otras no, o que algunas partes no son tan inspiradas como otras partes, sea lo que fuere que esto signifique. Hay muchas iglesias protestantes que consideran el libro de Santiago, por ejemplo, no inspirado por Dios. Algunos desechan el Antiguo Testamento, y hermanos de diferentes denominaciones que no creen desde el Génesis al Apocalipsis como revelación de Dios. Para uno que sí lo cree y fue formado así, es muy natural creerlo, porque como lo dice aquí, pues, toda escritura es inspirada. Que usted no entienda, el otro no entienda, eso no significa que por eso la Biblia no es inspirada. Pero repito, es muy normal para nosotros, pero hay miles de que no aceptan libros que están allí en la Sagrada Escritura. Gracias a Dios que nosotros hemos sido formados para así creer en todo esto. Lee Mateo 4, 4, 7, 10 y 10, 22, 41 al 46, Juan 10, 34, 35. ¿Qué verdad vital acerca de la Escritura y de su autoridad podemos obtener de estos textos? En Mateo 4, 4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está escrita en la Escritura, ¿verdad? Y el 7, cuando Jesús le responde a Satanás, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 10 del capítulo 4 de San Mateo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En estos versículos observamos la autoridad de la Biblia, como el mismo Jesucristo usa la palabra de Dios. En el capítulo 22, 41 dice: estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, cita la Sagrada Escritura, Jesús, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Cristo respondiendo, preguntando con las mismas Sagradas Escrituras. En Juan 10, 34 y 35, Jesús les respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses soy. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, entre paréntesis, y a la Escritura, no puede ser quebrantada. Nuevamente Jesús hablando, argumentando con la Sagrada Escritura. Entonces, como decía la introducción, ¿verdad? Porque la Biblia dice acerca de ella misma. ¿Qué dice acerca de ella misma? Que ella es divina, ella fue autorizada divinamente, toda palabra fue autorizada por Dios, fue inspirada por Dios. Entonces, ella misma da su propio origen. Pero ¿cómo fue inspirada? El día lunes 8 de octubre. Dice texto del Espíritu Profecía: no son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre, ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y la voluntad divina se combinan con la mente y la voluntad humana. De este modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. Vemos claro, ¿verdad? La palabra por sí misma no es la inspirada. El que es inspirado es el hombre. Y el hombre, de acuerdo a su cultura, su formación, lo que está recibiendo de Dios lo traduce en su propio lenguaje.
Por eso la palabra quizás no puede ser perfecta en el sentido de que es un vocabulario que le agrada a todo el mundo, pero tiene un significado, porque esa palabra es lo que el hombre interpretó de lo que Dios le estaba mostrando, le estaba diciendo. Dice en la parte del final: unos textos del espíritu de la profecía. Dios se ha dignado comunicar la verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y Él mismo, por su Santo Espíritu, habilitó a hombres y los hizo capaces de realizar esa obra. Dio la inteligencia de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro, pero no por eso deja de ser del cielo. Aunque llevado a todo viento en el vehículo imperfecto del idioma humano, no por eso deja de ser el testimonio de Dios. Y el Hijo de Dios, obediente y creyente, contempla en ello la gloria de un poder divino lleno de gracia y de verdad. En su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como la revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrina y son la piedra de toque de la experiencia religiosa. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ya ustedes conocen el resto del contenido. En otras palabras, Dios inspira al hombre. El hombre en su cultura, en su formación, con sus propias palabras que ha aprendido, traduce lo que Dios le ha mostrado. Y esa inspiración es el Espíritu Santo hablándole allí a ese hombre, respetando su lenguaje, como dicen, lenguaje imperfecto. Pero una vez que esa mente humana se comunica con la mente de Dios, Dios con esa mente humana, eso resulta en palabra de Dios. Y toda la Biblia pasó por ese proceso. Hombres que fueron inspirados, como decía el apóstol, toda la Escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo guió a los hombres en esta santa y divina revelación. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es digna de confianza. Pero aquí vemos diferencia. Es decir, la inspiración permite diferentes expresiones de una idea o un evento, mientras aquellos los describen adecuadamente. Donde una aproximación general es suficiente, la inspiración la acepta. Pero si se necesita algo específico, como en 1 Reyes 6:1, la inspiración lo proporciona y debemos aceptarlo como tal. O sea, cuando hay algo específico, cuando hay algo aproximado y hay otro texto que lo amplía más, no quiere decir que es contradictorio, sino simplemente Dios tiene sus razones porque a veces hay que ampliar. Un milagro, por ejemplo, en los discípulos, a veces un discípulo lo describe de una forma, otro discípulo lo ve de otra forma. Es muy normal, uno siempre coloca el ejemplo, cualquier situación. Uno mismo aquí que está explicando este folleto, te pone dos personas, hasta donde he explicado, la misma clase usted le puede decir dos opiniones. Hasta aquí, ¿cómo les pareció la explicación de la Biblia? Se explica a sí misma y es inspirada por Dios. Con la explicación que he dado, un hermano opine y luego pone a otro hermano que opine y verá que el mismo tema es interpretado de diferentes maneras, pero con un mismo objetivo, dar una respuesta que para ellos es correcta y es la que uno pretendió recibir por la explicación que uno estaba dando. Entonces uno habló y cada uno en su cerebro interpreta y lo traduce una respuesta con un lenguaje imperfecto, pero es el lenguaje del ser humano. Bueno, Dios le habla al hombre, no es que Dios le coloca hasta las palabras que debe decir, en el sentido Dios mismo se la va a escribir en la cabeza. El hombre es como un autómata, como si fuera un robot. Dios dicta y él anota. No. Dios permite que en su acervo, en su cúmulo de conocimiento que tiene ese hombre o esa mujer, transmita lo que Dios le está mostrando en una visión, lo que Dios le habló en un sueño, etcétera, etcétera. De tal manera que es esa combinación divina, humana, lo que hace que el hombre, en todos estos escritos de la palabra de Dios, toda esa palabra resulte divinamente inspirada. Y es Dios quien inspira
Es Dios mismo quien le da la revelación para que el hombre la traduzca en letras, la traduzca en palabra que se escribe, palabra de Dios. Bueno, ahora vamos a conocer el Dios de la revelación, ¿verdad? El misterio del Dios triuno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Martes 9 de octubre. Génesis 1:26. Entender cómo actúa la inspiración, por importante que sea, es solo un medio para un fin. Y ese fin es conocer a Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Pero ¿cuál es el objetivo de esa escritura? Que conozcamos a Dios. Más que los detallitos, pero cómo es la inspiración, cómo se afecta al cerebro, pero de qué manera. Más que eso, como lo decíamos en el pensamiento clave, es conocer el Dios que inspira, para familiarizarnos con Él y ser vencedores en la gran controversia que es el hilo de las 3 lecciones que se van a estudiar en este trimestre. Pero no podemos quedar en sí mismo la Biblia como intérprete de sí misma, la inspiración, conocer detalles y profundizar. No, todo eso es para que nos dotemos de conocimiento, fundamento, para pelear, para defendernos con el poder del Espíritu Santo en esta gran controversia. Y en este caso, bueno, conocer el Dios de las Escrituras, al Dios de la inspiración. Una comprensión profunda de cómo fue escrita la Biblia, o aún una comprensión profunda de las verdades reveladas en ella, no significan nada si no conocemos a Dios por nosotros mismos. Juan 17:3. En esto consiste la vida eterna, ¿verdad? ¿En qué? En conocer a Dios, intimidarnos. Una cosa que la Biblia afirma explícitamente acerca de sí misma es su unicidad. Deuteronomio dice, lee 6:4, Marcos 12:29. ¿Qué verdad crucial se encuentra en estos textos? Deuteronomio 6:4 y Marcos 12:29. ¿Qué verdad crucial se encuentra en esos textos? Dios, vamos a leer el 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y en Marcos 12:29, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La expresión en la Biblia acerca de la unicidad de Dios descarta cualquier idea de muchos dioses. Hay solamente un Dios. Sin embargo, el cuadro total que obtenemos de la Biblia es que hay un contenido interno en Dios, aún en su unicidad. Génesis 1:26, 3:22, 11:7, Juan 1:1 al 3:18, Juan 20:28, 2 Corintios 13:14, Mateo 28:19. ¿De qué modo estos textos comienzan a clarificar la realidad interna de Dios? La sugerencia que hace el Antiguo Testamento de una pluralidad provee indicios acerca de la naturaleza interior de Dios. Cuando unimos esto con la afirmación del Nuevo Testamento acerca de Jesucristo y el Espíritu Santo, comenzamos a darnos cuenta de que hay mucho acerca de Dios que no comprendemos plenamente y probablemente nunca lo entenderemos. El aspecto triuno de Dios es un misterio, entre muchos, con el cual tendremos que aprender a vivir. La información que da la Biblia acerca de Dios, incluyendo su naturaleza, 3 personas, no se provee para que nos ocupemos en filosofar y especular, sino para aumentar nuestra comprensión de sus actividades, especialmente su obra redentora en nuestro favor, mientras la gran controversia se desarrolla y finalmente se termina. O sea, como lo dice el folleto aquí, el interior de Dios. Dios es uno, pero en su interior encontramos al Hijo, al Espíritu Santo y el mismo Dios Padre. Pues. Es un misterio, son 3 personas, cada uno diferente como persona, pero uno en carácter, en su manera de ser, en propósito, salvar a la raza humana, cada uno en su momento histórico, para cada ser humano, en el tiempo y en el presente. No hay que estar filosofando que por qué esto, pero cómo es posible que 1 más 1 más 1 es 1 y no 3.
no lo entendemos, es un misterio. Y de allí muchos se extravían queriendo entrar. Dios es uno, no somos politeístas, nadie está diciendo que somos politeístas. Lo cierto es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una unidad. Cuando en la oración de Juan 17, ¿verdad? Jesús dice, yo oro para que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. La iglesia es uno y pueden haber 40 o 50 miembros. Sin embargo, eso no anula la individualidad de cada miembro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y sin embargo, no anula su personalidad. El Espíritu nos convence de pecado. Dios el Padre, ¿verdad?, en su amor, toma la iniciativa de dar a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Nadie va al Padre sino por el Hijo. Y al revés, como dice San Juan, no buscarlo. San Juan capítulo 14, palabra del Rey de Reyes, ¿verdad? Nuestro amado Jesucristo. Dice la palabra santa: 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Y al revés. Nadie llega a Jesús si el Padre no lo lleva. Es como trabajan allí y son uno solo. El Espíritu nos convence de pecado. El Padre nos lleva al Hijo y el Hijo nos lleva al Padre. Qué bonito es cuando vemos esta unidad, de esta manera como trabajan estos seres que Dios ha constituido, ¿verdad?, para nuestra propia salvación. En San Juan 6:44, por ejemplo, Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y Jesús dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y el 44 de San Juan 6, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Para llegar a Jesús llegamos a través de Dios el Padre. Y para llegar a Dios el Padre llegamos es a través de ¿quién? De Jesucristo. Y para convencernos de pecado y poder llegar a Jesús, que el Padre nos lleva, se utiliza la persona del Espíritu Santo. 3 ministraciones en el Antiguo Testamento vemos el Padre, papel crucial. Sin embargo, allí trabajó Cristo y el Espíritu Santo, pero el papel protagonista es el Padre. En el Nuevo Testamento el papel protagónico es el Hijo. También estaba el Padre y estaba el Espíritu Santo. Y después de Cristo, allá en el cielo, el protagonismo, diríamos, en esta dispensación, es la del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahorita es el protagonista, es el que nos convence de justicia, de pecado, de verdad. Nos revela el futuro, es el que nos va a transformar. Ese Dios, el Espíritu Santo. En el interior de Dios entonces convive Jesucristo como Dios, el Espíritu Santo como Dios y el Padre mismo como Dios. Hagamos al hombre de nuestra imagen y semejanza. Sí, pero el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, Juan 1:1. El misterio del Dios triuno. Ponerse a pormenorizar de dónde, cómo puede ser 3 1, 1 más 1 más 1 da 1, no, eso es imposible. Esto no es de razonamiento, hermano, esto es de fe, esto es de confianza, esto es de creer. Y para el que cree, todo lo es posible. Por eso nos bautizamos en el nombre del Padre, que nos lleva al Hijo. El Padre, que fue el que dio a su Hijo para que fuésemos salvos. Nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, que fue el que llevó nuestra carga de pecado. Fue el que murió por nosotros. Y nos bautizamos en el nombre del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, nada menos y nada más, el que nos convence de pecado. Y con esa carga de pecado, gracias a Jesucristo la acepta. Y Jesucristo se colocó como nuestro sustituto, gracias al Padre, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ve cómo se combinan los tres? Por eso nos bautizamos en el nombre del Padre, que nos lleva a Jesús. De Jesús, que murió por nosotros y nos va a llevar al Padre. Y del Espíritu Santo, que es el que nos convence que necesitamos urgentemente a Cristo Jesús. Es el que nos regenera. Todavía hay algunos que dicen que el Espíritu Santo que no existe, que es el Espíritu de Dios.
Todavía hay algunos que dicen que solamente debemos bautizar en Jesús, porque el nombre del Padre, el Hijo y el Santo se llama Jesucristo. Hermano, abominaciones que seguiremos viendo mientras regresa Jesús a esta tierra. Vamos a ver ahora, conociendo más a Dios, ¿verdad? Un poquitico, los atributos de nuestro Creador. La Biblia nos revela del día miércoles, la Biblia nos revela verdades acerca de Dios que no encontramos en ninguna otra parte. Entre esas verdades está de que es el Creador. De hecho, esto es lo primero que la Biblia nos dice acerca de Dios, que creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Una de las muchas cosas fascinantes acerca de este texto es que la Biblia sencillamente da por sentado la existencia de Dios, sin tratar de probarla ni demostrarla. La Biblia pasa mucho tiempo enseñándonos acerca de cómo es Dios, especialmente al revelar su carácter por medio de su intercesión con la humanidad caída. Pero la Biblia no ocupa tiempo tratando de probar que Él existe, dice la parte del segundo párrafo del día miércoles 10 de octubre. Simplemente da por sentado su existencia. Dios nos está probando Él mismo a través de la Escritura para que nosotros podamos creer. Lo más importante es que Él existe, es conocer cómo Él actúa, sus actividades, su manera de ser. En Hebreos 11:6, Romanos 10:17, ¿qué se dice acerca de Dios y del papel que su palabra desempeña en darnos la percepción de su existencia? 1. Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. O sea, percibimos a Dios por fe, no porque en un laboratorio nos prueba que Dios existe. Percibimos a Dios es porque sobran los razonamientos en nuestra mente espiritual. Como decía un hermano, estando pequeñito, como un aparato uno lo pone a girar con la mano, un cono no le da vuelta, pero un momento y se para. Le coloco una batería, un aparatico que te da dando vueltas. Cuando se le acaba la batería, deja de dar vueltas, ¿verdad? Entonces él decía, antes de llegar a la iglesia, y cómo la tierra da vuelta y vuelta sobre sí misma, sobre su mismo eje y alrededor del sol, y no se detiene. Él se preguntaba, la tierra con tanto peso, ¿cuánto pesan todas las montañas? ¿Cuánto pesan toda la cantidad de agua que existe en el planeta? Con todos sus habitantes en la tierra, ¿cuánto pesa la tierra como tal, el suelo? Y sin embargo no se desprende. El hermano decía que, oye hermano, eso le convenció antes de ser un devoto de la Biblia, un conocedor de la Biblia, de que Dios existe. O sea, los hechos, las obras de la creación testifican de un poderoso, de un creador, de alguien sobrenatural, como lo dice Romanos 1. Dice Romanos 1:19. 1:19, porque lo que de Dios se conoce, mire, ¿cómo conocemos a Dios? Les es manifiesto a los gentiles, a todos los seres humanos, pues Dios se lo manifestó. O sea, que lo que de Dios se conoce, Dios lo manifiesta para que lo conozcan. ¿Cuál es? ¿Cómo? Versículo 20 ahora, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, su divinidad, esas cosas invisibles, ¿verdad?, que nosotros no captamos, se hacen claramente visibles, o sea, Dios las muestra desde la creación del mundo, siendo entendidas. ¿Cómo se hacen visibles? ¿Cómo las entendemos? Que su eterno poder, su divinidad, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa ningún ser humano. Las cosas que están hechas, así como le colocaba el ejemplo del planeta Tierra. Así usted puede, cualquier objeto de la creación, usted medita y termina diciendo, alguien sobrenatural, no humano, originó la planta, originó el pez, me originó a mí, originó las estrellas. O sea, todo. Por eso dice, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia.
Todavía Dios, con toda esa creación tan perfecta y maravillosa, no le glorifican y se lo atribuyen a la casualidad, al azar, a la generación espontánea, al Big Bang, a la casualidad. Es cosa horrible. Hombres, bueno, con un coeficiente intelectual 200 o 180, y sin embargo creen que esta vida, tu vida, este planeta donde nos estamos moviendo en este momento a grande velocidad, salió al azar. Que las leyes de gravitación universal, que la manera como hoy se expande el universo, y sin embargo no hay una colisión de una galaxia con otra galaxia, de una estrella con otra estrella, de un sistema solar contra otro sistema solar, haya sido objeto de la casualidad. Qué cosa tan tremenda. Hay que tener mucha fe. Para nosotros, los que estamos metidos en esto, es una locura creer eso. Eso no tiene fundamento. Algo tan perfecto que salga de la imperfección, que salga de la casualidad, que salga de la suerte, que salga del azar. No. Tu cuerpo, mi cuerpo, con toda su estructura, con cada órgano, que es casual. Que es algo que es un proceso de millones y millones de años de evolución. ¿Quién le dio esa chispa, ese inicio? Como el Big Bang, una explosión. ¿Pero por qué explotó? ¿Quién inició la explosión? Ese choque entre materia y antimateria. ¿Dónde se formó esa materia y esa antimateria? ¿De dónde salió? Yo creo que simplemente dicen que hubo una explosión, pero ¿quién provocó la explosión? ¿Qué elementos habían en una y otra parte para provocar la explosión que permitiera la explosión? No, eso es así. Existía la materia y lo contrario a la materia, y un día ya en el pasado eso se encontró y explotó. Pero ¿de dónde se originó eso? O sea, no aceptan. Uno por lo menos dice, hay un ser creador, hay un ser sobrenatural que va más allá del razonamiento humano. Ellos no lo aceptan. Entonces, ¿por qué tenemos que aceptar esas teorías que no tienen un génesis razonable, sino la casualidad? Crean todas las condiciones en un laboratorio, como el de la partícula esta que dicen de Dios, que ellos lo llaman de Dios, ¿verdad? El bosón de Higgs. Todo allá en Ginebra, un laboratorio pero súper especializado para hacer chocar partículas, bueno, mínimas, temperaturas especiales, electricidad especial, campo magnético especial. O sea, toda una mente de los mejores cerebros que hay en el mundo en física para producir esas colisiones, para entonces poder ellos encontrar como que hay algo allí en el universo, que es como una película allí que hace que la energía se transforme en materia. Todo un proceso echando la cabeza para pensar eso. Ellos, para producir el inicio de lo que fue el Big Bang, requieren de la inteligencia más grande que hoy se conoce. Pero cuando se originó el Big Bang, en los años que ellos dicen millones, hace casi 13 mil millones de años atrás, ahí no había inteligencia. No aceptan que tenía que haber una inteligencia como la de Dios, suprema. Así como ellos hoy utilizan su inteligencia para imitar las condiciones, dicen ellos, de lo que fue la explosión del Big Bang. Allá entonces no había la inteligencia superior, sino el azar. Allá había azar. Sí, no es que ahora con el azar provocan lo que ellos supuestamente dicen que fue la explosión del Big Bang. Entonces se vuelven necios, se vuelven, incoherentes, aun cuando para el mundo es lo máximo en conocimiento. Dios se da a conocer. Y en Malaquías 3:6, Santiago 1:17, mire Juan 4:8-16, Segunda de Crónicas 6:18, vemos que Dios no cambia, como dice Malaquías 3:6, Santiago 1:17 y Santiago 1:17, primero Juan 4:8, Dios es amor, Dios es como un padre. Todos los atributos. A veces se coloca como si fuera un esposo, como para hacernos ver la relación que quiere tener con uno.
si no me entienden como padre, si no me entienden como que yo soy el creador, si no me entienden como creador, como padre, bueno, yo soy como su esposo, como un ser íntimo que quiero que me vean, no como un Dios inalcanzable, inaccesible. Actividades de Dios, día jueves. Aún la lectura más superficial de la Biblia revela que Dios está activamente involucrado con la humanidad y con lo que sucede aquí sobre la tierra. No está distante, alejado e indiferente como algunos antiguos griegos enseñaban acerca de Dios, o aún como algunos teólogos cristianos tratan de describirlo hoy. Aunque es radicalmente diferente de lo que Él creó, Dios está íntimamente ligado a su creación. Como vimos ayer, la Biblia describe a Dios como nuestro creador, un hecho que muestra cuán vinculado está Él con este mundo. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos de otras actividades? Génesis 11 y 19. En esta gran controversia, Dios confunde las lenguas, la Torre de Babel, ¿se acuerdan? El hombre iba llegando a un punto que ya Dios no lo soportó y tuvo que intervenir. Génesis 19, 24. El día jueves 11 de octubre de la elección. Actividades de Dios. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios está al frente, controla, ve hasta dónde puede llegar el ser humano y Dios actúa. Cuando tiene que destruir, destruye. Mientras pueda ser salvo, lo salva. Éxodo 3, 1 a 14. La liberación del pueblo de Dios en Egipto. Después de muchos años, 200 años, el Señor dijo hasta aquí. El pueblo clamó, pidió liberación, se cumplió el tiempo de Dios y vino la liberación. Dios actuando. Le duele a la raza humana. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está interesado en salvar al hombre por medio de Jesucristo y el convencimiento de pecado que produce el Espíritu Santo. Y en 1 Tesalonicenses 4:17, la venida de Cristo en gloria para llevar a los que estén vivos y son fieles a Él y los que están muertos y resucitan juntamente, vivos y resucitados, que son fieles al reino de los cielos. Sin duda la Biblia revela a un Dios que está muy involucrado en la humanidad. Todo el escenario de la gran controversia realmente trata del modo en que el Dios está obrando para salvar la humanidad de las garras del pecado y de Satanás. Desde el primer acto de la creación en la tierra, Génesis 1:1, pasando por la cruz, Juan 19:18, y hasta la recreación de la tierra, 2 de Pedro 3:12-13, la Biblia nos muestra inequívocamente la actividad íntima de Dios en favor de la humanidad. Mire, desde que el hombre fue creado, Dios no ha dejado de preocuparse por el ser humano. Y hoy está Dios preocupado preparando un remanente, preparando a un grupo de hombres y mujeres en todo el mundo, de todas las religiones, porque saldrá un remanente de todo, religiones y no religiosos. Dios llamará a un pueblo que está en Babilonia, Apocalipsis 18:1, cuando ese ángel ilumine toda la tierra, que es el fuerte pregón, acompañado de la lluvia tardía. Muchos que hoy no están en la iglesia vendrán a ocupar un solo redil, un solo pueblo, con un solo pastor, Cristo Jesús, a través de la administración de dirigentes de la obra final, que se levantarán y Dios los está capacitando para este último mensaje de amonestación, salvar a una humanidad y se cumpla plenamente de Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Allí se va a ver realmente los que creyeron y no se van a perder, sino que con Cristo entrarán a la nueva Jerusalén cuando venga Cristo, 1000 años con Cristo en el cielo, para regresar nuevamente al fin de esos 1000 años y establecernos aquí en la tierra de una vez y para siempre. Visitar a otros mundos, repoblar al cielo, ocupar las vacantes que dejaron los ángeles que fueron expulsados del cielo. Hay un lugar preparado para ti y para mí. Pero en esta gran controversia, más que enfrentarnos a conducta, a errores, a debilidades en tu vida y en la vida de otros, esta es una lucha contra el demonio, que quieren quitarse, que quiere hacernos cleptómanos, que quiere hacernos mictómanos, que quiere hacernos infieles, que quiere hacernos ladrones, que quiere hacernos gente hipócrita, gente de orgullo, gente de ambiciones egoístas, gente egoísta. Son demonios que quieren meterse para dirigir nuestra vida en esa área, mientras que el Espíritu Santo está allí. Es con el Espíritu Santo, es con el Espíritu de Dios. Así como hay demonios, hay Espíritu Santo, hay ángeles de Dios que quieren reformar, que quieren habitar en nosotros para subyugar todas esas perversidades que los demonios quieren
instalar en tu vida y en mi vida. Esa es la gran controversia. Esa es la santificación, una muerte diaria a todos esos demonios que se mueven, ¿verdad?, allí dentro de nuestro cuerpo para ocupar, para meterse, para destruirnos, y que hay que cerrarle el paso. Cada vez que consentimos en ser egoístas, cada vez que consentimos en cohabitar y atesorar y coquetear y endulzar y jugar y gustarnos con un pensamiento perverso, es dándole cabida a que un demonio se instale en nuestro cerebro. Por eso tenemos que sacudirnos, tenemos que rogar a Dios para deshacernos todos los días, cada instante, porque no es que una vez hecho para siempre, no, todos los días, hasta que venga el sellamiento de combate estarás, o nos salvamos o nos perdemos. Por eso el que se considere firme, mire que no caiga, y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Así que, hermanos, seamos victoriosos al saber que, resumen, la Biblia misma es su intérprete. La Biblia misma da su origen, es de origen divino, es inspirada por Dios, y toda la Biblia, todos esos hombres que escribieron estos libros, inspirados por el Espíritu Santo. Y el Dios de la inspiración, Dios que hizo posible transmitir lo que el hombre requería, lo transmitió a través de seres humanos. Lo utilizó con su lenguaje imperfecto, y ese hombre escribió. No es la palabra la inspirada, es el hombre el inspirado. No es que el hombre fue un robot escribiendo todo lo que decía Dios. No, Dios le mostró, el hombre interpretó, el hombre vio, y en su concepción de lo que está mirando y en su cerebro, conforme a su cultura, el hombre tradujo lo que Dios le estaba mostrando. En ese momento lo que él escribe, ese hombre, palabra de Dios. Pero más que conocer ese origen de la inspiración, es conocer a ese Dios que nos creó, sus atributos. Dios es amor, Dios no cambia, Dios es como un padre, Dios es como un esposo. Y sus actividades, Él está allí metido todos los días, en el día a día, en esta lucha entre el bien y el mal. Con Cristo, sin Cristo, vencer en el pecado todos los días. Ese es el Dios. Ese es el Dios que en esta semana está dos partes, ¿verdad? La Biblia, fuente de inspiración, la inspiración, el Dios de la inspiración, para luego irnos metiendo más profundamente en lo que va a ser la gran controversia. La próxima semana vamos a estudiar el hombre, como dice el título de la lección, el hombre, artesanía divina. Se están estudiando poco a poco los actores, características de los personajes de esta gran controversia, como fue la primera lección, pero se están pormenorizando toda esta semana que estamos viendo, esta que acabamos de terminar, y la próxima, y es posible que se siga hilando esto, de tal manera que entremos realmente en el desarrollo de esta gran controversia, dándonos los elementos para con Cristo ser más que vencedores. Dios te bendiga y Dios te guarde.